Noticias MBS presenta Media Telecom, Convergencia Plena. La revista radiofónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información con Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. Comenzamos. Muy buenas noches, ya estamos aquí en martes de telecomunicaciones. Es martes 13, pero de todas maneras es de telecomunicaciones. Y como en telecomunicaciones no nos embarcamos. No nos embarcamos, pero de todas maneras, siendo casamos. martes 13, como que también a veces está espeluznante el sector. Y por eso es interesante que se queden con nosotros nuestros radioescuchas. Sí, tenemos un programa muy movidito. Va a estar con nosotros Lilia Aguilar Gil, diputada federal por el PT, platicándonos de esta denuncia que presentaron contra Moni de Swan, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Estará Purificación Carpinteiro, también diputada federal del PRD, platicándonos sobre una iniciativa del Most Carry, Most Offer. Ya verá usted de qué se trata esto. Como cada 15 días, el doctor Raúl Trejo del Arbre y muchísimas otras cosas más. Les recuerdo, estamos en Noticias MBS 102.5 FM. Mi Twitter es @soy Irene Levy. Gabriel. El mío, @telecom y medios. Hoy no está con nosotros Jorge Fernando porque anda por ahí de viaje para variar. Lo tendremos un ratín por teléfono. Les recuerdo también, teléfono en cabina es 5166-1025. Llámenos y bueno, sin más preámbulos, vámonos a la sección Espectro Noticioso porque hay muchísimas noticias. Espectro Noticioso. Estas son las noticias más importantes de telecomunicaciones. El proceso de televisión digital terrestre requerirá recursos por 17,000 millones de pesos durante 2013, aseguró Juan Ludlow, coordinador de asesores del presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Durante su participación en el Tercer Foro Nacional de Banda Ancha 2012, Ludlow comentó que si el Congreso de la Unión no destina una partida exclusiva para dar continuidad a la TDT, el daño social y económico para el país será de gran impacto. Juan Ludlow dijo que sin presupuesto no hay apagón. Sin apagón no se libera la banda de 700 MHz y si no se libera la banda de 700 MHz, seguimos en la era de piedra de las telecomunicaciones móviles. La COFETEL confía en que se adjudicarán las frecuencias de televisión abierta en el plazo de 2 años, como se estableció en las condiciones que impuso previamente la Comisión Federal de Competencia para permitir la alianza Televisa y Usacell. Sin embargo, la elaboración de las bases y la convocatoria tardarán más de 5 meses en perfeccionarse y publicarse, explicó el comisionado de la COFETEL, Gonzalo Martínez Pous. Y es que tanto las bases de licitación como la convocatoria deben ser revisadas por la Comisión Federal de Competencia y la Secretaría de Hacienda. Sobre este mismo tema, el presidente de la COFETEL, Moni de Swan, aseguró que las bases y la convocatoria para la licitación de 306 frecuencias de televisión abierta deben ser casi perfectas, por lo cual es necesario realizar un análisis cuidadoso, limpio y transparente. Televisa y TV Azteca, empresas que participan en los mercados de televisión abierta, de paga, telefonía fija, internet, móvil y otras industrias deben ser reguladas antes de que se lleve a cabo cualquier licitación de canales de televisión abierta en México, dijo Luis Lazaro, coordinador de planeamiento estratégico de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina. El autor del libro La Batalla de la Comunicación explicó que antes de una licitación de televisión abierta debe existir una regulación del esquema concentrado en el mercado de televisión en México, porque lo que hace el avance tecnológico es multiplicar la concentración y no favorecer la diversidad. El presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Gallán, pidió ser regulado, pero exigió lo mismo para Carlos Slim, en una entrevista concedida a la revista Expansión. Slim fue socio de Televisa mucho tiempo, y en 1997 le prestó dinero para obtener el control de Televisa al comprar las participaciones de otros familiares tras la muerte de Emilio el Tigre Azcárraga. Presentan denuncia contra Moni de Swan. El Partido del Trabajo presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y el órgano interno de control de la COFETEL en contra de su presidente por el presunto uso irregular de recursos públicos. La denuncia fue presentada por la diputada Lilia Aguilar Gil, luego de que detectara movimientos irregulares de recursos públicos en un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de México. El contrato es por actividades conjuntas para la superación académica, formación, capacitación, asesoría y consultoría profesional. La diputada del PT explicó que algunos de los servicios contratados se duplican. Ya nos rebasó el tiempo, dijo el subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Héctor Olavarría, en el sentido de que será difícil que en lo que resta del sexenio se publique el reglamento interior de la COFETEL.
Dijo que si bien la SCT tiene listo el proyecto de reglamento interior, este será sometido a consideración de la nueva administración. Olavarría explicó que las decisiones de organización de la administración pública le corresponde a la siguiente administración. No quisiera dar una opinión que vaya en contra de lo que ellos pudieran decir. Es una nueva administración y yo tengo que ser respetuoso, explicó. A 19 días de que concluya el actual gobierno, el titular de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari, consideró indispensable reducir las restricciones a la inversión extranjera directa en telecomunicaciones y televisión abierta. Ferrari declaró: debemos fortalecer el mercado interno y reforzar nuestra lucha contra los monopolios y los poderes fácticos, sean públicos o privados. Dijo que los mexicanos no tienen por qué pagar las ineficiencias de quienes no se han preparado o no quieren competir. El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, se comprometió a ampliar la certidumbre legal de concesionarios de comunicaciones, pues consideró que su actividad no puede depender de criterios políticos, sino de criterios de legalidad y técnicos. Al respecto, el presidente de MBS Comunicaciones, Joaquín Vargas, dijo que espera que el próximo gobierno resuelva la situación de la banda de 2.5 GHz, apruebe el proyecto Banda Ancha Móvil para Todos y que el presidente electo Enrique Peña Nieto avance en las reformas estructurales necesarias para impulsar la competencia que México requiere. Durante la comida anual de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, el presidente de la CIRT, Tristán Canales, quien fue reelecto por un periodo más, agradeció al presidente Calderón los avances alcanzados. Aseguró que en materia de radiodifusión, las 3C que promovió el jefe del Ejecutivo fueron cabalmente cumplidas. En competencia se dio la apertura de nuevas estaciones de radio legales. En cobertura, el paso a la transición de estaciones de AM a FM y la renovación total de los títulos de concesión. Y en convergencia, a través de la transición al estándar digital. México lanzará un satélite. El próximo 19 de diciembre, desde Guyana Francesa, se lanzará el primero de 3 satélites que proveerán servicios de telecomunicaciones a distintas entidades de seguridad pública y nacional. En 2010, el gobierno mexicano firmó un contrato con la empresa aeroespacial Boeing por $31 millones para el lanzamiento de 3 satélites entre diciembre de 2012 y septiembre de 2014. El segundo satélite se lanzará en octubre de 2013 desde Kazajstán, explicó Javier Lizárraga, director general de Telecom Telégrafos. Los pueblos indígenas deben desarrollar sistemas de comunicación intercultural, incorporando las nuevas tecnologías como Internet y la radio digital. Concluyeron los participantes del 5º Congreso Nacional de Comunicación Indígena, celebrado en la Cámara de Diputados. Se habló de la necesidad de hacerse de tecnologías de la comunicación mediante manuales para la investigación, así como de generar y construir el sentido de la comunicación indígena para formar comunicadores que refuercen su identidad indígena. Estas y muchas otras noticias las puedes consultar diario en www.mediatelecom.com.mx. Espectro Noticioso. Ya estamos de regreso aquí en Media Telecom Convergencia Plena. El teléfono en cabina 5166125. Soy Irene Levy y estoy aquí en el estudio con mi queridísimo colega Gabriel Sosa. Igualmente, querida colega Irene Levy. Pues estábamos escuchando varias noticias y le platicaba yo a Gabriel cuántas cosas estamos dejando ya para el próximo sexenio. Bueno, no nosotros, pero se quedaron para el próximo sexenio, ¿no, Gabriel? Pues yo creo que sí, ¿no? Y uno de estos temas justo tiene que ver con la licitación de las frecuencias de televisión. Ya ves que está el compromiso que el 30 de noviembre se deben publicar la convocatoria justo para la licitación de estas frecuencias. ¿Y tú qué crees? ¿Que sí va o que no va? Pues así como se están dando las cosas, yo creo que no, Irene. ¿Tú qué piensas? Yo también. Yo casi apostaría que no. ¿Por qué no nos dice usted en Twitter o en por teléfono usted qué piensa? ¿Será que sí o será que no? El Twitter es el mío, @soy Irene Levy, el de Gabriel, Telecom y Medios. Y @Media Telecom. A ver, platíquenos qué piensa, ¿no? Pues sí, será interesante conocer la opinión de nuestros radioescuchas, porque es un tema obviamente muy importante que se ha rezagado durante muchos años, en el que hay mucha expectativa, porque esperamos una mayor competencia en la televisión abierta, pero como que no vemos a algunos comisionados de la COFETEL muy metidos en el tema, como que muy comprometidos. Algunos como ¿cuántos? ¿Como 4? Pues como 4, ¿no? Creo que el que sigue, digamos, firme en que se publica, pues es Moni de Swan, pero y en los otros vemos ciertas ambivalencias. Sí, caray, es una pena que es uno de los temas que se queda al próximo sexenio, aún y cuando se publicaran las bases el 30 de noviembre, cosa que veo difícil, pero de todas maneras la ejecución se quedará para el próximo sexenio, a pesar de que Calderón prometió mayor competencia, igual que Fox, ¿te acuerdas? Exactamente, Gabriel? sí. El mismo tema que se queda también el reglamento interior de la COFETEL, obligación
constitucional y legal tenía Calderón para expedir el reglamento interior de Cofetel? Desde el 2006 que se publica la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y no lo hizo, ¿no? Y no lo hizo, lo cual, pues obviamente es muy negativo para el sector porque prevalece esta doble ventanilla, ¿no? No se definen claramente las funciones, tanto de SCT como Cofetel, porque todavía tenemos ahí diferencia. Paradójicamente la Corte le ha dado mucho más facultades a la Cofetel, después de todas estas resoluciones que se han tomado en interconexión. Ahora lo vimos pues con este asunto de los amparos pues por las tarifas justamente de interconexión. Pareciera que quieren fortalecerla, ¿no? Exactamente, la atribución plena que ya tiene en materia de radiodifusión. Bueno, entre comillas, porque no lo dejan mucho, ¿no? No lo dejan mucho, ¿no? Porque pues justo cuando estamos hablando de licitación, pues es el tema. Sí, desde luego es un tema interesante, pero vámonos a un corte y regresamos aquí en Media Telecom, Convergencia Plena. Síguenos en Twitter, @Media Telecom, y en Facebook, Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Los especialistas Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete en Media Telecom, Convergencia Plena. Ya estamos de regreso aquí en Media Telecom Convergencia Plena. Llámenos al 5166-1025. Estoy en la cabina con mi colega Gabriel Sosa y tenemos en la línea ya, como lo platiqué al principio, a la diputada Lilia Aguilar Gil. Ella es diputada federal por el Partido del Trabajo, que acaba de presentar una denuncia contra el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Moni de Swan. Diputada, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene, muy buenas noches, Gabriel, y muy buenas noches a todo tu auditorio. Muchas gracias por este espacio. Al contrario, muchas gracias, buenas noches. Diputada, platíquenos un poquito sobre esta denuncia, por favor, por qué se presenta, cuándo se presenta y cuáles son los agravios que ustedes consideran ha hecho el presidente de la Cofetel. Lo que nosotros estamos haciendo es una denuncia por el tema de rendición de cuentas y transparencia en el uso de recursos, más que por el tema de regulación o alguna otra cosa, sino sobre lo que nosotros estamos llamando supuestamente la mala asignación de algunos contratos de asesoría a la Universidad Autónoma del Estado de México y a una empresa que se llama Enapsis por parte de la Cofetel, lo que en la persona de su representante legal, que es el maestro Moni de Swan. Y bueno, se presenta la semana pasada y los agravios son precisamente estos que yo te comentaba. Estamos haciendo un señalamiento de 8 contratos por casi 39 millones de pesos de contratos que hace la Cofetel con la Universidad Autónoma del Estado de México para la contratación de diversos servicios relacionados, bueno, pues con servicios relacionados para la estrategia, la organización, e inclusive los servicios de internet o electrónicos de la Cofetel, y luego se vuelven a contratar estos mismos servicios con una empresa de nombre Enapsis algunos meses después. Diputada, usted entonces no es que esté denunciando por irregularidades en el manejo de recursos, o no entiendo bien, ¿es la transparencia o irregularidades en el manejo de recursos? ¿Cuál es exactamente el problema aquí? Nosotros lo que estamos diciendo es que hay una supuesta irregularidad de manejo de recursos y de asignación de contratos. Es básicamente eso, pero que tienen que ver con la obligación de la Cofetel de rendir cuentas adecuadas y de transparentar la forma en que se hacen esta asignación de contratos y la contratación de servicios. Diputada Lilia Aguilar, el 12 de noviembre el comisionado presidente de este órgano, Moni de Swan, emitió un comunicado de prensa que, entre otras cosas, dice que resulta oportuno considerar que esta denuncia sigue un patrón similar al de otros procesos legales a los que invariablemente precede una campaña mediática en momentos en los que esta comisión se encuentra inmersa, así lo dice el comunicado, en un proceso deliberativo que incluye importantes proyectos de la agenda regulatoria de nuestro país. Aunque Moni de Swan no lo precisa, suponemos que se trata a esta licitación de frecuencias de televisión. ¿Cuál es su respuesta sobre este tema? Mi respuesta es que probablemente él está tan abrumado con cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de su actividad regulatoria que está viendo muros contra el chicho. Así de plano. Así de plano.
ni sigue ningún patrón, ni estoy siguiendo ningún patrón, ni tenemos ninguna agenda más que la transparencia de recursos, ¿no? Oiga, diputada, y también además de digamos, estar revisando ustedes dentro de sus facultades, ¿no? Como representantes ciudadanos, de estar revisando a la COFETEL, ¿están revisando también a otros órganos? No es una actividad de oficio de los diputados y ustedes lo saben, el estar revisando a las instituciones. Yo soy secretaria de la Comisión de Economía, donde tenemos conocimiento de algunas cuestiones de la industria, pero también además soy miembro de la Comisión de Radio y Televisión y soy miembro de la Comisión de Justicia, y como tú bien lo señalas, como representante popular, llega a mí una serie de denuncias, una serie de información que en mi equipo técnico documentamos, que investigamos y que creímos que era importante para dar cuentas a la ciudadanía correctas de qué es lo que está sucediendo en COFETEL. Entonces, no es esa la actividad primordial de los diputados, pero sí nuestra responsabilidad como representantes populares, y que la gente está harta además de estas actividades de corrupción o de presunta corrupción, por decirlo de manera correcta. O sea, de plano usted acusa de corrupción aquí. No, yo lo que o digo de transparencia, ¿no? De falta de transparencia. Yo lo que digo es que hay una presunta, y eso lo tiene que determinar la Auditoría Superior de la Federación, por eso me corregí a mí misma, lo tiene que determinar la Auditoría Superior de la Federación. Esperamos que el órgano interno de control actúe de manera objetiva, y también en este caso dije el órgano de control, perdón, la Auditoría Superior, se me va el nombre de la otra instancia donde presentamos el órgano interno de control. El órgano interno de control, la auditoría superior. Y la Secretaría de la Función Pública, diputada. La Secretaría de la Función Pública, discúlpame, así es. Oiga, diputada, pues a mí, yo le voy a ser muy sincera, me preocupa que ahora usted habla de presunta corrupción, y entonces aquí yo tendría como dos preguntas. Primero, si hablamos de presunta corrupción, entonces alguna de las dos empresas, bueno, en este caso es una universidad y la empresa, pues tendría que estar, o alguna de las dos, o las dos tendría que estar involucrada en este tema. Entonces, me imagino que, pues dentro de la seriedad de un diputado, tendría que haber investigado cuál de las dos empresas, o la empresa y la universidad, o alguna de las dos, pues se prestó supuestamente dentro de esta irregularidad a estos malos manejos, y todo entrecomillado lo digo. Entonces, ¿qué acciones estará usted tomando en contra de la Universidad del Estado de México o de la empresa Enapsis respecto a este tema también? Ninguna, Irene. Mira, yo no soy juez. Y eso tenemos que ser muy claros, ¿no? O sea, yo simplemente en esto estoy poniendo en manos de las autoridades que sí deben de investigar y de tomar una decisión. Nosotros claramente en nuestro equipo técnico hicimos una investigación. Por eso dentro de la investigación. Para poder presentarla. No, porque finalmente nosotros no estamos ni acusando a la Universidad Autónoma del Estado de México. Pero si dice usted que hay malos manejos, alguna empresa, o sea, para que alguien tenga corrupción, o sea, alguien se beneficie de alguna manera de los contratos, pues alguna de las dos o las dos contratantes tendría que estar involucrada en esto, pues si no yo no le veo aquí el beneficio. ¿Qué arrojó su investigación respecto a la universidad? Eso sería trabajo de quienes tengan que juzgar este asunto, no es trabajo mío. Yo lo que te digo es, la COFETEL, y así claramente se dice en la denuncia, hizo un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México para una contratación de servicios que luego, para clarificar el tema bien, le vuelve a contratar a la empresa Enapsis. Entonces, no estamos diciendo que la Universidad Autónoma del Estado de México o Enapsis estén involucrados en supuestos casos de corrupción. Finalmente fueron contratados para servicios específicos y yo me imagino que ellos los están prestando. Entonces si los están prestando no tendría que haber aquí ninguna irregularidad. El problema es que aquí la irregularidad que nosotros estamos señalando es que los servicios son exactamente los mismos. Hay duplicidad, digamos, de contratos. Exactamente. Pues, ¿no? Entonces alguna de las dos estaría haciendo algo mal. Y hay duplicidad además con el convenio que hay con la Universidad Autónoma del Estado de México, y lo que nosotros no sabemos es si esos servicios se prestaron o porque se volvieron a contratar, ¿no? Por eso, ya ve como si alguna de las dos tendría que estar involucrada. Algo por ahí habría que hablar fallando con la universidad. Yo por eso te digo, precisamente la seriedad de un diputado, y creo que ahí
me robas las palabras en la seriedad de un diputado y de ser la representación que somos. Yo no puedo ponerme a juzgar ni a la Universidad del Estado de México, ni a NAPSIS, ni a la COFETEL, sino simplemente estamos diciendo que estamos presumiendo que hay una duplicidad de contratación de actividades y que se debe investigar. Pues bueno, pues esta denuncia se da en un momento, obviamente, sí, como le comentaba, muy importante por este asunto de la licitación de frecuencias de televisión. Ya nada más para terminar los 30 segundos que nos quedan, diputada, ¿cuál es su posición en relación con esta licitación de frecuencias de televisión? Mira, finalmente yo no tengo una opinión específica sobre la... caray, ¿cómo que no? ¿A poco? No nos diga eso, diputada. Diputada es parte de la comisión, caray. Somos parte de la Comisión de Radio y Televisión. ¿Pero quiere tercera cadena o no? Ya aquí entre nos, diputada. ¿Quiere o no quiere tercera cadena? No, yo creo que obviamente se debe democratizar la televisión, eso es a lo que iba. Se debe democratizar la televisión y se deben de democratizar las cadenas abiertas, pero darte una opinión técnica cuando estamos precisamente en esta discusión sería, claro. Bueno, usted está a favor de la competencia en televisión. Estamos a favor de la competencia. Sí. Muy bien, pues muy bien. Diputada, ojalá nos pueda tomar la llamada después para darle seguimiento a este tema, sí. Y estaremos en contacto. Le agradecemos muchísimo su llamada aquí, que nos haya tomado la llamada aquí en Media Telecom Convergencia Plena. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Irene Gabriel, estoy a sus órdenes y para contestar cualquier pregunta que ustedes quieran. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues esta fue la diputada Lilia Aguilar Gil a raíz de esta denuncia. ¿Cómo viste, Gabriel? Pues interesante la posición, obviamente, de la diputada. Vamos a ver hasta dónde llega, porque... Sí, como pues, que no la veo muy sostenida, pues, caray. Pues, no sabemos, luego no sabemos. A lo mejor sí tiene una buena intención, sí, obviamente, pero bueno, el timing aquí es clave en este sentido. Sí, caray, porque es interesante que el 5 de noviembre sale este comunicado donde se sube al pleno las bases o el proyecto de las bases de licitación y tal, al pleno de la COFETEL, de las bases de licitación de la tercera cadena, y el 6 de noviembre se presenta la denuncia, ¿no? Pues ese es obviamente el problema. Que tú decías, ¿no? Pues sí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con todas estas denuncias, porque incluso el comunicado que presentó Moni de Swan dice que, por ejemplo, ha enfrentado 7 denuncias ante la PGR, 4 ante el órgano interno de control, 1 controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia y 2 solicitudes de destitución recientemente presentadas por legisladores. Y pues bueno, él nada más como presidente de este órgano, pero hay que ver lo que pasa en la Administración Pública Federal y hay que darse cuenta que en realidad muchas de ellas no prosperan. No prosperan, pero el tiempo que quita, ¿no? Porque el tiempo que quita. Todo el tiempo y los recursos que implica estar... Y esto se suma, ¿no?, también a la posición que había tomado el ahora diputado Fausto Trenti. Castro Trenti, perdón, sí. Justo en el sentido, pues también de destituir a Moni Swan, sobre todo por la falta de transparencia, sí, ¿no? Que también tuvo que ver con un momento relacionado con el tema de las... Exactamente, cadena, ¿no? Exactamente. Entonces, o sea, dicen, pues nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Digo, a lo mejor hay buena voluntad, pero coinciden los tiempos y eso es lo que genera suspicacia. Es lo que genera suspicacia, pero vamos a darle el privilegio de la duda a todos y esperar los resultados. Y hablando de diputadas, ya tenemos en la línea también a la diputada del PRD, Purificación Carpinteiro. ¿Cómo estás, Puri? Irene, ¿cómo están? Gabriel, qué gusto estar con ustedes. Pues igualmente, ¿qué pasó, diputada Purificación Carpinteiro? ¿Cómo escuchaste a la diputada del PT en relación con este tema? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí. A ver, venga. Mira, pues evidentemente ustedes saben que yo soy secretaria de la Comisión de Comunicaciones, donde está presidiendo el diputado Fernando Castro Trenti. Uh-huh. Y a su vez estoy como secretaria de la Comisión de Radio y Televisión. Uh-huh. Y una de las cuestiones que yo platiqué con Castro Trenti fue precisamente esta cuestión de la guerra contra Moni de Swan. Uh-huh. En el entendido de que, bueno, pues yo les decía, a ver, vámonos estando claros, porque yo no puedo entender cuál es la guerra en contra de Moni de Swan, siendo que es el único comisionado, por lo menos que desde mi perspectiva me consta que ha estado peleando por sacar adelante esta licitación de la tercera cadena de televisión. Y me parece que esto pues simplemente es un linchamiento mediático a la que se han prestado muchos políticos. Y yo le pregunté, Fernando, ¿tú estás en esas o no? Uh-huh. Y él me dijo, no, pero como de ninguna manera. Le dije, bueno, entonces estamos en que no vamos a estar linchando a aquellos funcionarios
que por lo menos estén haciendo lo que creemos que se debe de hacer, a menos de que realmente tengamos pruebas. Y en eso quedamos, ¿no? Y en el caso de Lilia Aguilar. Pues es del PT, es del PT, Puri. Sí, no, ¿sabes qué creo que pasó? ¿Qué pasó? Que como como Castro Trent y yo quedamos en que íbamos a hacer eso, entonces dijo, bueno, pues ya no lo hago, mejor utilizo a alguien de la izquierda. No, pero ¿a poco se prestó la diputada del PT para esto? No, yo creo que lamentablemente alguien efectivamente le hizo llegar algún tipo de información, que para eso hay muchos que se prestan, y ella dijo, bueno, pues esta es una oportunidad de exhibir, qué sé yo, prácticas inadecuadas, y lamentablemente cayó en la trampa, y entonces le hizo el trabajo sucio a Castro Trent. Esa es mi lectura. Okay. La verdad, y mira que lo platiqué yo con ella hoy. Desde ayer que vi eso de la denuncia, yo dije, híjole, ya cayó en la trampa. Oye, queridísima Puri, pero queríamos platicar contigo para que nos digas de esta interesantísima iniciativa que estás por presentar, porque entiendo que no la has presentado, en relación a las figuras de Mos Carey y Mos Hofer. ¿Nos platicas, Puri? Claro que sí. Bueno, creo que, para todos para todos nosotros que nos hemos dedicado mucho a este sector, sabemos muy bien que pues la figura del Mos Carey y el Mos Hofer, es decir, el que los operadores de televisión de paga, sean servicios de televisión de cable o por satélite, están obligados o tendrían que estar obligados a llevar las señales de la televisión abierta, ¿no? Es una obligación que deberían tener, tanto como es una obligación que deberían tener las televisoras abiertas, disponibilizar las señales de televisión abierta para que los operadores de televisión por cable las transmitieran como parte de las programaciones de los canales que ofrecen a la población, pero de manera gratuita. Lástima o desafortunadamente esto que sucede en muchos países, en nuestro país no ha sido regulado, a pesar de que ha habido recomendaciones específicas, por ejemplo, por parte de la Comisión Federal de Competencia, la COFETEL, a pesar de que ha habido inclusive condicionamientos, porque la COFECO ha condicionado, por ejemplo, a Televisa en sus compras, sobre todo en el caso específico, recuerdo yo, de Cable Más, ¿no? Que sí, de televisión internacional también. Exacta, de televisión internacional. Pues fíjate, todo esto, pues al final de cuentas no se ha cumplido. Entonces digo, la verdad es que queda claro que en la medida en que no haya una ley que deje claro que exista, que esta es una obligación que tienen tanto las operadoras, las concesionarias de bienes de la nación, como son las concesionarias de televisión abiertas, como los que son operadores de redes de televisión de paga restringida de llevar las señales, pues eso no se va a cumplir. Puri, ¿y tú propones en tu iniciativa que sea gratuita la transmisión de la señal, o sí podría haber algún cobro gratuito? Pero por supuesto, mira, partamos de una base. La televisión abierta, o sea, si tú te acuerdas, el artículo 2 de la Ley de Radio y Televisión establece que es un derecho de la población recibir la televisión abierta en forma gratuita. Ya todo lo demás es filigrana que se ha querido adornar para tratar de evitar que sea gratuita, pero el hecho es que no solamente es el artículo 2 de la Ley de Radio y Televisión, sino estamos hablando de que es parte de lo que establecen los artículos el 3 y el 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Sí, lo ven para garantizar, digamos, el derecho a la información, ¿no? Por ahí veo que va el sentido de la iniciativa. Así es una garantía individual consignada en el artículo 3 y en el artículo 6 constitucionales. Purificación Carpintero, ¿qué posibilidades hay de que prospere esta iniciativa? ¿Cómo lo ha tomado el PRD y los partidos de izquierda en este caso y otras bancadas? Mira, yo te puedo hablar por el PRD, en donde yo te puedo decir que a pesar de que evidentemente yo he sido la que he estado trabajando más de cerca en esta iniciativa, no se trata de una iniciativa, no es la iniciativa Carpintero, es parte de la agenda democrática del PRD. No, del PT, ¿verdad? Por lo que vemos. Bueno, a lo mejor el PT se suma, ¿no? Yo creo que sí, no, lo que yo te digo es que, de verdad, en serio, yo creo que mi colega, en serio, desafortunadamente se la llevaron entre las patas, porque ya sabemos que, la verdad, mi colega Fernando Castro Trentí es muy buen operador, ¿qué le podemos negar? Hay que aprenderle mucho. Oye, Puri, ¿cuándo presentas la iniciativa?
Pues mira, se iba a presentar el día de hoy. Sin embargo, por el hecho de que el jueves pasado se trató precisamente la reforma laboral como la parte de la iniciativa prioritaria del presidente, entonces lo que era la agenda del jueves la pasaron para hoy. Y a pesar de todo lo que el PRD trató de hacer para que fuera estas de las iniciativas que se presentaran, la mesa directiva pues evidentemente hizo todo lo posible porque así no fuera. Pero no importa, digo, al final de cuentas, hoy o el jueves, el jueves ahí estará. Y una cosa que es muy importante. Ay, ya se nos fue Purificación. ¿Estás ahí, Puri? Creo que se nos fue. Algo pasó con la línea telefónica. No, algo pasó, pero... Ya no la escuchamos. Ya no la escuchamos. Ya no la escuchamos. No, bueno, ella fue de Purificación Carpintero, ya estaba terminando la idea. Gracias. Y es que ya entiendo que ya tenemos en la línea al doctor Raúl Trejo del Arbre. Hoy, como ven, tenemos muchas llamadas telefónicas y vamos a platicar con el doctor Raúl Trejo para, como cada 15 días, para que nos dé su comentario. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor Trejo. Irene Gabriel, muy buenas noches. Ahora no está Jorge Fernando. No, está de viaje otra vez. Pues ya sabes que él se la pasa viajando por el mundo de las telecomunicaciones. Otra vez, por eso luego se nos olvida saludarlo. Buenas noches, de todos modos. Te escuchamos, doctor, con atención. Gracias, Irene. Miren, ustedes saben muy bien, y seguramente lo radioescucha de este espacio tan especializado y acreditado, que hay un tema que suele ser tabú cuando hablamos de telecomunicaciones, y es el que se refiere a la inversión extranjera. Durante muchos años en nuestro país se ha creído que mantener la exclusividad de los nacionales, de los mexicanos, en la adquisición de empresas, en la rama de telecomunicaciones y en la radiodifusión, es garantía de mantener la soberanía nacional, de evitar intromisiones externas, y quizá esto pudo haber ocurrido en el siglo pasado. Hoy en día los capitales, como bien sabemos, son transnacionales, en un segundo se mueven de un país a otro. Las empresas importantes, sobre todo en sectores que requieren de tanta inversión como estos, son de capitales multinacionales, de tal manera que mantener diques como los que siguen existiendo en nuestro país para que las empresas de estos ramos sean propiedad de inversionistas de distintos países, pues suena bastante limitado y no resuelve el problema principal, que es garantizar la soberanía del país, no sobre la inversión, sino sobre los contenidos en el caso de los medios de comunicación y sobre la calidad de los servicios en el caso de las telecomunicaciones. Esto que algunos, para disgusto de colegas y amigos muy celosos de esta vieja idea de soberanía nacional, hemos dicho durante muchos años, ahora lo dice uno de los beneficiarios más importantes de la exclusividad mexicana en la inversión en telecomunicaciones. Me refiero a Carlos Slim Domit, que es el presidente de los consejos de administración tanto de Telmex como de Telcel, de América Móvil, que dijo ayer en una reunión que es preciso cambiar la ley en lo que se refiere a las restricciones a la inversión en telecomunicaciones, en telefonía fija. Esa es la exigencia del Ejecutivo, que encabeza tanto a Telmex como a Telcel. Y es que la ley de telecomunicaciones establece que puede haber inversión extranjera hasta el 49% en las empresas de esta índole, pero permite que haya más en el caso de la telefonía celular, por una excepción que establece la misma ley de telecomunicaciones. Me refería antes a la ley de inversiones extranjeras. En el caso de la radiodifusión, en cambio, solamente puede haber inversión de carácter nacional, está reservada a sociedades de nuestro país, la inversión incluso tanto en la radiodifusión abierta como en la televisión por cable, pero esto no se cumple. Hay un subterfugio que se realiza a partir de la llamada inversión neutra, que es un despropósito en la ley y que sirve solamente para que se incumpla, como ocurre entre otros casos con la empresa Televisa Radio, que no es solamente de Emilio Azcárraga, sino es copropiedad del grupo español Prisa. Esto es resultado de un acuerdo que hace 10 años emprendieron ambos consorcios, que comparten desde entonces, no sé por cuánto tiempo, porque están en problemas internos serios, la conducción y la administración de Televisa Radio. Slim Domit habló solamente de telefonía fija, pero valdría la pena plantearnos la posibilidad de que esta restricción a la inversión foránea se levantara en todas las ramas de las telecomunicaciones, incluyendo, me parece a mí, la radio y la televisión. No planteo que haya una inversión irrestricta, pero sí que se permita la inversión por cuotas, como hacen, por ejemplo, los canadienses, en donde puede haber inversión foránea hasta el 20%, los colombianos, en donde es hasta el 40%, los peruanos, que admiten hasta el 40%, en algunas ocasiones con cláusulas de reciprocidad,
para que igual que en esos países se permite inversión extranjera en radiodifusión, también se permita la inversión en otros países de inversionista del país que está permitiendo este tipo de apertura. Se trata de un tema que yo creo que vale la pena incorporar de manera importante a la agenda de las telecomunicaciones, porque por mucho que mantengamos cerradas nuestros medios de comunicación en la inversión foránea, los contenidos son extranjeros y lo que vale la pena es tener reglas para que haya mejor calidad en telecomunicaciones y mayor diversidad y empresas independientes en el caso de la radio y la televisión. Sí, desde luego, doctor, se tendrá que ser parte de esta reforma que todos estamos esperando en materia de medios de comunicación. Doctor, te agradecemos muchísimo tu participación el día de hoy. Al contrario, muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Y rápidamente dice Purificación que por lo menos que la dejemos despedirse. Entonces creo que se va a despedir. Hablé como Fernanda Tapia, ¿verdad? Se va a despedir. Pero ya Fernanda Tapia ya está aquí. Sí, ya está enfrente. Se va a despedir Purificación. Puri, ¿cómo estás? Medio minutito para que te despidas. Porque ya nos ganó el tiempo. ¿Ya ves por colgarnos? No, hombre, lo que pasa es que, bueno, van a pensar que es censura. No, ¿qué pasó? Aquí no sucede. No, yo sé. No, bueno, lo que yo quería decir aquí es que obviamente las televisoras se han tratado de defender en relación a precisamente toda esta cuestión del must offer, o de la obligación de dar o dejar disponible la televisión abierta a lo que es la televisión de paga, diciendo que pues está protegido por derechos de autor y la Convención de Berna. Y bueno, nada más aquí tenemos que recordar y hacer énfasis que antes de la Convención de Berna y por sobre la Convención de Berna están todos los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos, específicamente en derecho a información, en donde el derecho de la colectividad, es decir, de la sociedad a estar informada como una garantía individual, como un derecho humano, pues está sobre el derecho individual. Pero además, yo les quisiera hacer una pregunta. ¿En qué les puede doler a las televisoras el que tengan mayor audiencia? Pues si sabemos que a mayor audiencia en tesis pueden cobrar más por los comerciales, ¿no? Pues porque ellas controlan más del 50% del mercado de la TV de paga. Bueno, lo que pasa es que obviamente para qué dar gratis un servicio que pueden cobrar por él. Exactamente. Pero, pues muchas gracias, Puri. Bueno, pues te mando un abrazo muy grande, Irene y Gabriel, un beso muy grande. Muchas gracias. Igualmente, y beso a Irene, ¿no? A mí no me vas a dar beso, Puri. Bueno, a ti un abrazo, un beso, y a ver ya cuándo nos vamos a comer, ¿no? Sí, caray. Te mando un beso, Puri, cuídate. Muchas gracias. Chao, adiós. Chao. Bye. Y ya tenemos en la línea también, no lo tenemos en la línea. Vamos a escuchar el comentario de Jorge Fernando Negrete desde Costa Rica, San José. Exactamente. Irene, Gabriel, muy buenas noches. Soy Jorge Fernando Negrete en Costa Rica. Pues mira, me da mucho gusto saludarlos nuevamente y les comento, pues en este instante nuevamente no estaré en el programa, pero yo sé que estamos en las mejores manos del mundo. Tampoco estaré la próxima semana porque estaré en Brasil en una conferencia sobre temas de banda ancha, pero les adelanto una inquietud que tengo de los últimos días y que tiene que ver con la estructura de las políticas públicas que la siguiente administración tendrá que dar, dado que pues es inminente ya la toma de posesión del próximo presidente y que en el sector de telecomunicaciones parece que estamos terminando tan mal como empezamos. Me parece que esto no puede ser así la siguiente administración y por esa razón yo quiero revisar con ustedes el tema de un órgano administrativo competente y facultado para poder dirigir las políticas de telecomunicaciones de manera objetiva, precisa, clara, estructurada, con objetivos medibles a mediano y largo plazo, es decir, hablamos de política robusta y consistente. En el caso de las telecomunicaciones tenemos varios ejemplos. La Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información en España es un notable ejemplo de estructura administrativa, de formas administrativas vinculadas a planeación de política pública. Tenemos el caso en América Latina pues más exitoso probablemente, que es el caso de Brasil, que no solamente ha enfrentado su reconstrucción no facial, sino de la estructura jurídica administrativa y además en política pública, porque tiene un plan de banda ancha, que tiene un ministerio de telecomunicaciones, el Ministerio de Comunicaciones que dirige además muy certeramente Bernardo Paulo, del cual además se coordina de manera muy eficiente con Anatel, que dirige Joao Resende, que además ha estado entrevistado en varias ocasiones por Media Telecom.
tenemos otro caso que es en Ecuador, la Supertel, que es la Secretaría de Telecomunicaciones, y pronto encontraremos en Chile el decreto que va a crear a la Superintendencia de Telecomunicaciones, que es un órgano especializado en el diseño de políticas de telecomunicaciones. Yo creo, Irene y Gabriel, que en el caso de México es fundamental enfrentar con técnica, con precisión, con lucidez en materia de política pública los retos que tenemos hoy en día, y hace falta un diseño institucional que contenga, pues en principio, a nivel personal creo yo, una Secretaría TIC, pero si no se puede, una Comisión Nacional de Banda Ancha, que además bien puede estar integrada por las facultades de IMéxico, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y algunas otras más. Pero bueno, esto seguramente lo platicaremos en los próximos días, a ver qué opinan ustedes al respecto. Por lo pronto yo les envío, como siempre, un abrazo muy, muy, muy afectuoso a toda la audiencia, y nos vemos la próxima semana desde Brasil. Media Telecom Américas. Pues un abrazo a Jorge Fernando Negrete. Gracias a Arturo Medina, que felicita el programa. Dice, actualmente hay pocos programas interesados en los medios. Es cierto, gracias, don Arturo. Y a Israel Rosas, también muchas gracias por sus tweets. Y tenemos una invitación, el informe diagnóstico violencia contra mujeres periodistas. Este informe se va a presentar el 15 de noviembre de 9 a 11 de la mañana en el Auditorio Flores Magón, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Informar sin violencia, libertad de expresión en asuntos de género. Ahí van a estar, obviamente, personas muy relacionadas pues con este tema, fundamentalmente CIMAC Noticias, la Casa de los Derechos de los Periodistas, en fin, Anabel Hernández, la periodista. Los invitamos muy cordialmente a este informe, 15 de noviembre, 9 de la mañana, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muy bien, pues esto ya se acabó, señores, pero el martes sigue. Gracias a Arnulfo Rodríguez, a Juana Costo en los controles técnicos, a Fernando Viveros, productor general, Mariana Torres, Jorge Bravo, Dinora Navarro en la producción, Margarita Cruz en las redes sociales. Gracias, Gabriel. Gracias, Irene. Y gracias a ustedes por habernos sintonizado este martes de Telecomunicaciones. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Nos escuchamos, Irene. Y nos vemos a los que tengan webcam. Sí, es cierto, allá en la cámara. Sí, caray. Ya esto es multimedia. Gracias. Hasta luego. La próxima semana tenemos una cita en MBS 102.5 para interconectarnos.